Una cultura se define por lo que hacen habitualmente sus ciudadanos. Y la religión, en este caso en el mundo occidental, la religión cristiana ha marcado las pautas. Sabemos que la cultura la marca los hábitos que lleva una sociedad, y eso a través de la historia. Si queremos conocer una sociedad, preguntemos por sus hábitos, su manera de actuar, y eso es la cultura que lo va a definir, tanto en el arte como en sus expresiones folclóricas, en su quehacer cotidiano. Y allí va a definir la cultura de un pueblo. La religión forma parte de la cultura. Es inevitable que exista una interacción entre la religión y las demás partes que conforman la cultura. La respuesta de la religión no puede ser el aislamiento, sino una interacción útil y provechosa que exalte y fortalezca los principios y valores morales de la sociedad. Bienvenida sea toda la cultura, bienvenida sea el enriquecimiento de la ciencia, la cultura, las artes. Eso es algo positivísimo, pero cuando no sea para el bien, para el enriquecimiento del ser, cuando no es para enrumbar al ser humano para desarrollar su intelecto, hay que tener cuidado. Siempre y cuando se una a los valores éticos de la persona, bienvenida sea todo tipo de cultura. La cultura es un conjunto de las costumbres, las educaciones, los hábitos buenos y malos de una gente, de un pueblo. El Islam, como el último mensaje de Dios, continuación de los mensajes anteriores, no otra religión, en sí tiene muchas enseñanzas educativas, ya que tiene recomendaciones para hacer algunas cosas que si alguien los continúa se convierten como unas costumbres de la vida. La cultura y la religión van a marcar definitivamente la manera de actuar de una sociedad. Lo tenemos con el cristianismo en Occidente, en el mundo musulmán islámico también marca las pautas en su sociedad, como lo marca el mundo judío. Podemos decir que el Islam en sí puede crear una cultura. Pero esta cultura no pertenece a ninguna raza. Es muy importante eso. Si aceptamos que el Islam, ya que se reveló entre los árabes, pues es una cultura árabe, si aceptamos eso, eso quiere decir
una contradicción grande contra el título del Islam, que es una religión universal. Entonces, si una religión quiere ser universal, no debe tener los caracteres de una sola cultura. Tenemos que tener cuidado cuando uno utiliza la palabra cultura. Hay cultura para el mal. La cultura para el mal no puede ser algo positivo. Si yo te enseño en enrumbarte, en caminarte, te enseño cómo actuar en el mal, yo creo que eso no lo puede predicar la religión. La religión predica solamente la vida y cómo vivirla. Y por lo tanto, es el deber y la obligación. ¿Que la cultura hace parte de la religión? Bueno, siempre que está enrumbada, encaminada al bien para enriquecer el intelecto humano, eso es extraordinario. El pueblo judío ha estado en el exilio durante más de 2000 años. Lo que mantuvo vivo al pueblo judío, esa Torá, esa ley judía que se encargaron los líderes, los rabinos, de transmitirla, porque esa Torá encierra todo lo necesario para el ser humano. ¿Dónde fueron los judíos? Llevaron sus costumbres. ¿Dónde fueron los judíos? Llevaron sus tradiciones, llevaron su religión, cumplieron con su religión. Y es un pueblo que recuerda. Y un pueblo que recuerda no desaparece. Un pueblo que siempre ve su pasado no desaparece, porque ve el pasado para construir el presente y para lograr un futuro mejor. Si hablamos de la cultura islámica, esta cultura tiene unos caracteres, pero universales otra vez. Conservando todos esos valores, esos pilares fundamentales del judaísmo, el país que los ha recibido, el pueblo judío se integró a su cultura. En Marruecos, yo me recuerdo, los judíos se vestían con la misma vestimenta que se vestían los musulmanes en el país. ¿Por qué se visten como ellos? Los europeos se visten igual. Los judíos se visten igual que los europeos, país donde ellos vivían. O sea que hay una cierta integración a la cultura de ese país que los acogió. Pero sin olvidar nuestra identidad, nuestra pertenencia.
Bueno, sin duda alguna, la iglesia, desde la perspectiva de la evangelización, tiene que abrirse a injertarse en las diversas culturas donde llega. Su prioridad es predicar el evangelio de Cristo. Y donde llegue, esa es su misión. Pero además está avalado por una riqueza histórica que son sus ritos que son milenarios y que por lo tanto son aspectos que hacen de su vida esos ritos y que la diferencian de manera indistinta de cualquier religión. O sea, llegas a un sitio donde sea y si eres sacerdote vas a celebrar la Eucaristía. Y si eres de rito católico, romano o latino, vas a hacer el mismo rito que hace un cura aquí en Venezuela, lo hace en el norte de América, lo hace en el África, lo hace en Australia o en Europa. Es el mismo rito. Y eso hace parte de lo que es la cultura y la unidad de la iglesia, sus ritos. ¿Cómo es la forma de comportamiento de la cultura islámica con otras culturas? Lo podemos ver dentro de la historia entre la cultura islámica con la cultura iraní. Después de, años pasó del fallecimiento del profeta Muhammad, la pasada con su descendencia, los musulmanes, que atacaron a Irán. Este ataque fue por la petición de muchos mismos iraníes que estaban muy cansados de sus gobernantes y habían escuchado palabra de Dios, habían escuchado de la libertad y el respeto y, falsa clasificación social que habla el Islam y quiere romper todo. Así que abrazaron el Islam los iraníes. Cuando el Islam entró, vemos cómo es el enfrentamiento entre estas dos culturas. Si cultura islámica era una cultura árabe, debería tener mucho choque con eso. Lo vemos en las narraciones, en los consejos, recomendaciones de los guías de nosotros. Vienen ante el imam, no una vez, tantas veces. Hablan de una fiesta iraní. El imam confirma. Recomienda, haz ayuno este día, llévate las buenas vestimentas, visita a tus familiares, haz esto, haz otro, haz un lavamiento no sé completo. ¿Eso qué quiere decir? Que las culturas, hasta que no tengan contra la sabiduría de los mandatos islámicos, no van a tener problemas seguirlas. Y siempre estuvo el pueblo judío, aún y a pesar de estar viviendo en la diáspora fuera de Israel, pensaba en reconstruir su hogar, en volver a la tierra prometida, en volver a ese lugar que era el punto de referencia para poder superar las dificultades que encontraba en su camino y en su vida. Con ese pensamiento hemos podido superar todas las trabas que hemos encontrado y nos hemos mantenido. Fundamental, en todas las épocas, siempre la circuncisión se practicó a los 8 días. Eso es algo fundamental, aun cuando el judío no sea observante. Pero no existe un judío que no
le hayan practicado la circuncisión, porque es un símbolo de pertenencia y de adherencia hacia el pueblo judío. El bar mitzvah, que es su entrada a su mayoría de edad religiosa, eso ha sido fundamental. El respeto hacia los padres, que fue practicado y enseñado, eso ha sido fundamental. El respeto del Shabbat, el respeto de las festividades, aún así, aún en esas dificultades, hasta en los campos de concentración, los judíos observaban el sábado. En el campo de concentración observaban y comían la matzá, el pan ácimo para la festividad de Pesaj. Quiere decir que las tradiciones fueron parte integral en la formación del judío. Donde vayas, a la cultura donde vayas, te injertas en esa cultura llevando el Evangelio. Y el Evangelio no va a dañar esa cultura, la va a enriquecer, porque le agrega un nuevo elemento, va a potenciar lo que encuentra allí. Si hay elementos que no son de la cultura y que éticamente no son viables, irá desapareciendo. Pero los que son parte realmente fuerte de esa cultura permanecen. Y allí es donde surgen los sincretismos religiosos. Cuando llegas con el Evangelio y llegas a predicar el Evangelio, te encuentras con otra realidad y allí se hace una fusión. Muchas veces ha sido muy positiva la fusión, en otras dolorosas, en otras donde se radica lo que se consigue. Pero a través de la historia, yo creo que el periodo más doloroso que ha vivido el mundo ha sido el periodo de la colonia en las Américas, cuando se impuso de lleno una religión, una cultura, una manera de actuar y de ser, y donde todo lo demás se pulverizó, se extinguió, se dejó. Y bueno, y en medio de todo uno dice, bueno, gracias, Señor, tenemos la fe. No se perdió todo, por lo menos permanece la fe. Y algunos aspectos importantes que se conservaron, pero fue avasallante, porque fue una cultura dominante que entró con todo a avasallar todo lo que encontraba. Inclusive la imposición de una nueva fe. Y hoy nosotros somos testigos de ello, que permanecemos fieles a la fe de la Iglesia, que fue la que vino y se impuso acá. Pero damos gracias a Dios porque a pesar de 500 años, pues nos une la fe y nos identifica la fe al pueblo latinoamericano. Si alguien dice, bueno, nosotros tenemos la costumbre en cultura venezolana, tenemos la costumbre que en las navidades todo el mundo tomamos licores. No, el Islam no acepta eso. Pero si dice, bueno, también tenemos otra costumbre que, por ejemplo, comemos esta comida. Bueno, que coma. Si no tiene contra el Islam, ¿qué problema tiene? Eso creo que lo que se puede decir, que el Islam no es contra la cultura, no es una cultura, digamos, de raza, de lugar, de zona, porque eso es contradicción con la misión que tiene el Islam, que es una misión universal. Debe tener tanta suavidad que puede ser tan, ¿cómo se llama? Flexible. Debe ser tan flexible en las formas, en las figuras, que pueda, digamos, llegar y se pueda aceptar por diferentes pueblos del mundo. Dice esta narración ella, dice, creo que el imam Reda, el imam número 8 de nosotros, dice, ustedes presenten la belleza de nuestros mensajes, la gente del mundo nos van a seguir. ¿A qué se refiere? Que los mensajes de ellos no son mensajes particulares para una raza árabe o para una zona, solo para Medio Oriente, ¿no? Esa belleza de estas palabras puede incluir y guiar a todo el mundo.
La cultura incluye todas las costumbres, todas las cosas. Hay algunas costumbres islámicas que son continuaciones de las costumbres de otras anteriores, mensajes anteriores, profetas anteriores, como la de oración, como el ayuno, pero también hay cosas que se consideran de la cultura islámica y particular del Islam. Por ejemplo, el tema de la peregrinación. Hay una costumbre, bueno, podemos llamarlo costumbre también. Hay una costumbre que todos los musulmanes en un mes específico se reúnen de todas partes del mundo en un lugar específico y peregrinan hacia una misma, hacia un mismo edificio con rituales especiales, y todo el mundo de cualquier raza y rama que sea siguen, digamos, lo mismo, y eso es como un símbolo.